Hola, Dios te bendiga. Bueno, en esta noche quiero hablar sobre quién es el diablo, quién es Satanás, ¿verdad? Porque veo que muchos tienen una idea equivocada. Eh, Muchos dicen, bueno, atan al diablo, lo reprenden, eh, dicen que el diablo tiene la culpa de todo, y en parte es verdad, pero hay un gran error, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque el diablo lo derrotó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y es un enemigo que no tiene poder, ¿verdad? Por ejemplo, cuando las personas lo reprenden, que yo he visto que lo atan y todo eso, a mí me da mucho miedo, mucho terror, porque la Biblia dice, habla eso de los falsos pastores, de los falsos maestros que como animales irracionales dice que hablan sobre las potestades superiores a nosotros. Incluso habla de cómo el arcángel San Miguel no se atrevió ni siquiera a proferir una maldición contra el diablo, sino que le dijo que el Señor te reprenda, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, atar al diablo y reprenderlo y que el diablo tiene la culpa de esto y que el diablo tiene la culpa de aquello. Realmente el diablo no tiene ningún poder. Uno es el que le da el poder a tu vida cuando tú haces lo incorrecto, lo malo delante del Señor. El Señor usa el diablo como un chicote, como un castigo para que venga y te castigue, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 al 13 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y fíjense en el versículo 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguir el bien? ¿Quién? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, si el diablo está derrotado y no tiene ningún poder, entonces, ¿qué es lo que el diablo hace? Bueno, el diablo nos quiere matar, ¿verdad? No nos puede matar físicamente, pero nos puede matar espiritualmente. Y anda como un león rugiente viendo a quién devorar. En otra palabra, ver a quién mata. Porque dice la palabra que él es homicida desde el principio. Por eso cuando le dijo engañó, o otras de sus cosas, es un engañador. Cuando engañó a Eva y le dijo, ciertamente el día que coman de esa fruta no morirán. Pero Dios les dijo, el día que coman de ese árbol, de esa fruta prohibida, morirán. ¿Y murieron? Por supuesto que sí, pero no físicamente, sino la muerte espiritual. Porque la paga del pecado es la muerte. Está hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Y así el diablo nos devora, nos quiere devorar, nos quiere apartar de Dios, porque una vez uno muerto espiritualmente te aparta de Dios y dejas de escuchar la voz de Dios y pues te aparta. Otra de las cosas que hace el diablo es un imitador. Se disfraza como un espíritu de engañador, como el anticristo, ¿verdad? Y otra de sus cosas que también es el acusador. Nos acusa, ¿verdad? Hay algo bien importante. Si uno está caminando mal, si uno está haciendo las cosas mal delante del Señor y te acusa, tiene razón. Pero si la persona cometió un pecado y la persona se arrepintió y dejó de cometer el pecado y empezó a caminar bien con Dios, aún el diablo muchas veces nos sigue acusando del pecado cuando Dios ya nos perdonó. Y muchas veces incluso vamos a usar a un hermano, a alguien que te siga acusando del mismo pecado que tú cometiste hace tiempo atrás, del cual ya te arrepentiste y del cual ya dejaste, ¿verdad? Él es nuestro acusador. Y lo más importante es que Satanás es el instrumento del Señor para probarnos. Miren, en Mateo capítulo 4 dice que el Espíritu llevó
cuando Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. O sea, en otra forma, para ser probado por Satanás, ¿verdad? O sea, Dios lo probó a través de Satanás, si iba a obedecer o no iba a obedecer. Eh, el diablo no tiene ninguna autoridad sobre aquel cristiano aquí, como lo vemos, que está caminando, está haciendo las cosas rectas, correctas delante del Señor, ¿verdad? Cuando Dios le da autoridad, es por un propósito bueno. Por ejemplo, lo vemos en Pedro. A Pedro le dijo, Pedro, el diablo os ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo, o sea, para purificarlos, para limpiarlos, ¿verdad? Y yo he rogado, dice, que tu fe no falte, ¿verdad? Y, y muchas veces Dios cuando permite eso, permite por un bien a nuestras vidas. El diablo no nos puede tocar porque en los Salmos dice David que Dios lo había rodeado por detrás y por enfrente y por detrás. Y aún en la vida de Job, el diablo no podía tocar su vida porque Dios lo tenía protegido. Y fue Dios quien le permitió al diablo tocar a Job. Pero ¿con qué propósito? Porque sabemos que Dios es bueno. Dios es 3 veces santo y en él no hay ninguna maldad. Todo lo hace para nuestro bien, ¿verdad? Porque los que aman al Señor, todas las cosas les son para un bien. En la vida de Job, Dios lo permitió para purificarlo, para acercarlo más a Él, para que estuviera más cerca, para que lo conociera más, ¿verdad? Y, y sí, ese error yo lo veo bastante, bastante. A mí me aterra cuando alguien reprende al diablo, porque ni el arcángel San Miguel se atrevió a hacer eso. A mí me aterra esa canción que dice el diablo está pisado, que por ahí la he escuchado. Esa canción es terrible, ¿verdad? Eh, bueno, nosotros, como vemos, el diablo simplemente no, es un imitador, un engañador, acusador, instrumento para probarnos. No hay nada que él nos pueda hacer, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros le creemos sus mentiras, ¿verdad? Creemos más lo que nos habla a nuestros oídos y pone unas tentaciones que muchas veces nosotros nos descuidamos del Señor, ¿verdad? Así como lo hizo con Pedro, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga.